Hola gente bonita. Este cablo estarán viendo unos días después de mi partida, o sea mi viaje XD. Lo dejaré como estreno para tenerlo como respaldo para que puedan ver algo mientras regreso. Nos vemos. Chao. Capítulo 13. 13. El hipnotista notas. En este capítulo, las palabras marcadas se dicen en inglés sin ningún motivo. Disfrútenlo. A medida que avanzaba la cena, Kanoko se disculpó y se retiró a su habitación. Dijo que estaba cansada, pero su rostro enrojecido y su apresurada salida sugerían que la vergüenza la había vencido. Comentario: Kaede la observó irse, con una sonrisa resignada en su rostro. Bueno, pasará. Es una chica fuerte. Encontrará una manera de lidiar con esta situación, pensó mientras observaba la figura de Kanoko que se alejaba y subía las escaleras. Mamá, gritó Yuto, sacando a Kaede de sus pensamientos mientras terminaba su comida. Ella se giró para mirarlo. Sí, cariño. ¿Tienes algún tinte para el cabello negro? Es hora de quitarme ese color de pelo que parece de NTR, y también ese corte de pelo vergonzoso antes de volver a la escuela mañana, pensó Yuto. Decidido, a última hora de la tarde, en el hospital. Mi hermanito, murmuró el hombre mientras permanecía de pie junto a la cama del hospital, mirando al estudiante transferido inconsciente. Se inclinó y acarició suavemente la cabeza de su hermano. Juro que encontraré a quien te hizo esto, mi querido hermano, y lo destruiré a él y a todos los que ama, te lo prometo, susurró, su voz cálida pero feroz, mientras apretaba su otra mano alrededor de su reloj colgante dorado. Señor Jameson, señor, llamó una voz firme desde el otro lado de la puerta. El hombre continuó acariciando con ternura la frente de su hermano sin detenerse. Tenemos uno para usted, señor. Está en la limusina que está afuera, agregó la voz con indiferencia. ¿Solo uno, Tommy? Ni siquiera este hospital entero pudo calmar mi ira, respondió, todavía de frente a su hermano dormido. Ah, pero es tu favorito. Fresco e inocente, respondió Tommy, su voz tenía un dejo de maldad. Ya voy a salir, duerme bien, hermanito, dijo en voz baja antes de darse la vuelta y salir de la habitación del hospital, caminando junto a Tommy. Un anciano norteamericano con un smoking oscuro y un monóculo se ajustó los guantes mientras caminaban por el pasillo del hospital, inusualmente silencioso, hasta que se encontraron con un médico que estaba sujeto por un grupo de enfermeras sin nada que se comportaban de manera extraña. Las partes estaban empapadas y mojadas, y otros médicos y enfermeros vestidos. El médico intentaba desesperadamente liberarse. ¡Hey! Riku. Despertad. Todos ustedes. Gritó el doctor frenéticamente mientras luchaba contra todos ellos. Y, Tommy, gritó el hombre mientras sacaba su reloj colgante y lo balanceaba ante los ojos frenéticos del doctor, moviéndolo de un lado a otro. Las miradas de las enfermeras se quedaron en blanco mientras lo miraban, con expresiones de absoluta sumisión en sus rostros. Maldito bastardo. Nunca te saldrás con la tuya. Gritó el médico. Sí, señor. Respondió Tommy con tono despreocupado. A partir de hoy, es Satoshi. Recuérdelo. ¿Qué dirán los demás en la escuela? Dijo Satoshi con calma en japonés mientras seguía inclinando el colgante frente al médico. No funciona, ¿eh? Impresionante. Tengo un índice de hipnosis del 100% en mujeres y del 99,9% en hombres, independientemente de su estado emocional. Supongo que tienen una genética y una fortaleza mental extraordinarias. Los médicos necesitan algo así, especialmente cuando realizan cirugías, observó Satoshi, notando cómo el médico permanecía desenfocado en el colgante y no cedía. Pagarás por esto. ¿No crees que puedes hacer lo que quieras? Gritó el médico, todavía contenido. Riku, ¿verdad? Murmuró Satoshi, volviéndose hacia una de las enfermeras después de notar los anillos iguales en sus dedos y en los del doctor. Sí, maestro. Respondió Riku. Apuñálalo. El resto, escóndanlo donde nunca lo encuentren. Borren toda evidencia mañana por la mañana. Para entonces, todos se habrán olvidado de esta noche, ordenó Satoshi con frialdad mientras comenzaba a alejarse. Sí, maestro, dijo, sacando un bisturí de una bandeja de plata cercana mientras Satoshi y Tommy continuaban su camino fuera del hospital. Adiós, cariño, murmuró, con una lágrima rodando por su mejilla mientras miraba a su marido con expresión vacía.
Riku, susurró el doctor, su voz se apagó cuando una lágrima reflejó la de ella. Los dos salieron del hospital y se dirigieron hacia la limusina. ¿Qué pasa con tu admisión a la escuela, Satoshi?, preguntó Tommy. Ya lo he arreglado con la directora. Me uniré a la clase de tercer año de secundaria, respondió Satoshi. ¿Por qué no vas ahora mismo a la casa de ese Hiroki Mori y terminas con tu merecida venganza?, sugirió Tommy. HMPH, porque primero, necesito ir y hablar con esos malditos. Tomaré el lugar de mi hermano como distribuidor, según nuestro contrato. Y segundo, ¿dónde está la diversión en terminarlo tan rápido?, replicó Satoshi, con una sonrisa traviesa extendiéndose por su rostro mientras se lamía los labios y subía a la limusina. Lo haré sufrir. En efecto, esto es lo que eres, concluyó Tommy. Yuto terminó de ponerse su uniforme escolar, mirando su reflejo en el espejo. 3 días completamente desperdiciados. No ha pasado nada, todavía. Como hombre anti-NTR, debo permanecer alerta. Los moretones se han curado por completo, perfecto. Esto tiene que deberse a la transmigración. Ninguna otra explicación tiene sentido. Bueno, la acepto. Incluso mis nudillos ya no me duelen, reflexionó, apretando el puño para comprobar el dolor. Tengo que seguir entrenando y estar alerta por si hay algún conspirador de NTR por ahí. Todo a su debido tiempo. Con ese pensamiento, salió de su habitación y notó que la habitación de Kanoko ya estaba vacía. Supuso que ella había ido temprano a la escuela. Hay mucho trabajo por delante, dado que este es un mundo de manga NTR. Puede que me haya ocupado del villano principal, pero sabiendo que estas historias suelen acabar en contra del protagonista, dudo que este sea el final, pensó, preparándose para lo que podría venir a continuación. Capítulo 14. Correo diario. Yuto bajó las escaleras, notando que Kaede no estaba en casa. No está en casa, pensó mientras miraba a su alrededor y sus ojos se posaron en la foto del difunto padre de Hiroki. Claro. Tiene que trabajar. Nadie más que ella puede llegar a fin de mes, y aún así encontró tiempo para quedarse conmigo 3 días en el hospital. Entrecerró los ojos, pensativo. Yuto suspiró profundamente mientras recogía la imagen del padre de Hiroki. A un gallo de distancia. Recuerda, a un gallo de distancia de que yo acabe en la calle. Ella no merece ningún tipo de respeto ni admiración, se recordó mientras estudiaba el retrato del padre de Hiroki. ¿Qué le hiciste a esta mujer para que te diera 2 hijos que son fielmente tuyos? ¿Tenías la obra maestra Galactus Destroyer como tu basura o qué?, reflexionó, levantando una ceja mientras examinaba la imagen. ¿Y qué clase de padre fuiste tú para obligar a tu hijo a teñirse el pelo para que fuera como el tuyo?, pensó, mirando fijamente la imagen durante unos segundos. HMPH. Lo más probable es que le esté dando demasiadas vueltas. Teniendo en cuenta que este es un mundo de manga NTR, probablemente sea así para que el lector se apegue más a los protagonistas y así duela más cuando se lleven a todos. Debe ser eso. No hay otra razón, y ninguna razón para darle un significado especial a esto, concluyó mientras volvía a colocar la imagen y se giraba para mirar hacia la puerta para salir de la casa. Bueno, en cuanto a Kaede Mori, no es que me preocupe por ella. Es una mujer adulta y, por mucho que lo odie, está por encima de mí y de la otra perra en el orden jerárquico de esta casa. Si quiere hacerlo con alguien y echarme, eso es asunto suyo, pensó mientras se acercaba a la puerta. ¿Está todavía abierta?, pensó Yuto mientras tiraba de la puerta, notando que no estaba completamente cerrada. Cuando la abrió, vio a Kaede afuera con su ropa de trabajo, enfrascada en una conversación con un apuesto cartero. Estaba de espaldas a Yuto cuando salió y cerró la puerta silenciosamente detrás de él. Y entonces, escucha esto, las palabras del cartero se fueron apagando cuando sus ojos se posaron en Yuto y su penetrante mirada tranquila. La pausa abrupta del cartero le dejó en claro a Kaede que algo, o alguien, había llamado su atención. Nos vemos más tarde, señorita Mori. Tartamudeó el cartero, saliendo apresuradamente. Kaede se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Yuto. Ah, así que por eso se fue tan abruptamente, con Hiroki siempre alejando a cualquiera que muestre el más mínimo interés en mí, supongo que me he ganado ese tipo de reputación, pensó, con una mezcla de exasperación y frustración en su suspiro. Se preparó, anticipando la llegada de Hiroki y su familiar perorata protectora, sobre ser el único que la cuidaba desde la muerte de su padre. Esperaba que él cuestionara su larga conversación con el cartero, lo que solo retrasaría aún más su salida al trabajo. Ah, Hiroki. Es que el cartero tenía muchas cosas para mí y. Me voy.
Buen día, interrumpió Yuto, con voz monótona mientras pasaba junto a ella sin mirarla 2 veces. Kaede parpadeó sorprendida, desconcertada por su inesperada indiferencia. Hiroki. Llamó Kaede suavemente, provocando que él se detuviera y girara la cabeza ligeramente hacia ella. ¿Qué pasa? Su tono era casual, casi distante. Nada, que tengas un buen día. Logró decir, y su frustración inicial dio paso a una punzada de preocupación. Lo observó un momento más mientras él asentía y se alejaba. Supongo que ahora comenzará a caminar solo a casa, especialmente porque él y Nao-chan ya no están juntos, pensó, con un rastro de tristeza tiñendo sus reflexiones. Pero me pregunto, sus ojos siguieron su figura mientras se alejaba, notando la calma en su rostro mientras se concentraba en el camino que tenía por delante. ¿Por qué siento que no necesito preocuparme demasiado? Sin embargo, precisamente por eso, me encuentro preocupándome aún más. Desde un rincón lejano, una figura acechaba en las sombras, observando cómo se desarrollaba toda la escena. Este tipo, no puede ser Hiroki, ¿verdad? Pensó Nao mientras lo observaba desde atrás, desconcertada por su inusual calma y por el hecho de que no hubiera ahuyentado al cartero de inmediato y frenéticamente. Agarró su mochila con fuerza, mientras su frustración aumentaba. Él se quitó el tinte del pelo y cambió su peinado. Y, incluso se quitó el pendiente. Pensó Nao, confundida. Está bien. Teniendo en cuenta mi pequeño físico, debería priorizar el aumento de volumen antes de sumergirme en el entrenamiento de resistencia muscular, pero no demasiado para mantener la flexibilidad. El judo se basa principalmente en la tolerancia, lo que no es ideal por ahora. Debería considerar un gimnasio de boxeo, o tal vez solo quedarme con la calistenia y concentrarme en las artes marciales más adelante. Sí, ese es un plan sólido. Desarrollar músculos, pero no en exceso, para mantener intacta la flexibilidad, trazó Yuto mientras se acercaba a los terrenos de la escuela. Ese cabrón de Hiroki, ¿dónde está? Ahora somos 10. Lo acabaremos. Gritó un alto estudiante de último año, de pie cerca de la entrada de la escuela, con el rostro contorsionado por la rabia mientras estaba con un grupo de 10. No puedes perderte ese pequeño idiota con su cabello rubio, intervino otro. Ese pedazo de mierda golpeó a Nao-chan, y luego a nuestros compañeros de clase. No perdonaré a esa perra. Lo llevaremos a un lado y lo golpearemos. Declaró el estudiante con entusiasmo, alborotando al grupo que lo rodeaba. Mientras tanto, Yuto, con su cabello oscuro, liso y en cascada, pasó junto a ellos sin ser notado, entrando al terreno de la escuela. Vaya, ¿quién es ese? Se ve bien, murmuró una chica mientras veía a Yuto pasar rápidamente junto al grupo. Rise-chan, concéntrate. ¿Qué pasa si Hiroki pasa sin que nos demos cuenta? Advirtió un superior. Está bien, murmuró, su frustración era evidente mientras, de mala gana, apartaba la mirada de la figura de Yuto que se alejaba. Yuto entró a la escuela, atrayendo miradas curiosas de sus compañeros. Nunca había visto a ese tipo antes. ¿Quién es ese? ¿Otro estudiante transferido? Susurraron los estudiantes entre ellos. Yuto entró en su aula momentos antes de que llegara el profesor, despertando curiosidad y susurros en la sala. Su mirada se posó en el asiento de Hiroki. El escritorio estaba desordenado. Había grafitis garabateados, lo que parecían manchas de suciedad, estropeaban la silla y había saliva y basura por todas partes. Un olor desagradable invadió el aula cuando se acercó. Este tipo está mirando el asiento de Hiroki. Espera, míralo, creo que es Hiroki con cabello oscuro. De ninguna manera. Se tiñó el cabello porque tenía miedo. Probablemente no quería que lo reconocieran después de lo que le hizo a Nao-chan. Jeje, el profesor va a entrar en cualquier momento. Y conociendo a nuestro estricto profesor, no le importará si Hiroki tiene que sentarse en ese montón de basura, hará que se siente. Un estudiante susurró, provocando risas del grupo mientras Yuto llegaba a su escritorio. Se pusieron creativos esta vez, ¿eh? Incluso están soportando este hedor solo por mí. Casi me conmueve, pensó Yuto, mirando brevemente su escritorio antes de centrar su atención en los 4 estudiantes sentados detrás de él. Rápidamente apartaron la mirada, evitando su mirada. ¿No son ellos, eh? Deben haber sido el resto de la gentuza de aquí, supuso Yuto mientras examinaba el aula. ¿Qué quieres, Hiroki? Ninguno de nosotros tuvo nada que ver con eso, gritó un estudiante cuando la mirada de Yuto se posó en él. Todos rieron en silencio, intercambiando miradas cómplices. Esos cabrones ni siquiera intentan ocultarlo. Así que así es como quieren jugar, mocosos. Yuto respiró profundamente.
Luego se dio la vuelta y abandonó el aula con expresión ilegible. Lo asustamos. Se rió entre dientes un estudiante. Sí. Ni siquiera ese imbécil se atrevería a hacer nada contra una clase entera, a este paso, lo expulsarán. Todos se enojaban entre sí, Suego se disparó con su éxito. Como pensaba, él no es más que un golpeador de cuarta. Un minuto después, la puerta del aula se abrió con un ruido dramático. Yuuto se encontraba enmarcado en la puerta, empuñando una manguera contra incendios apuntada directamente a su asiento desde la entrada. Hiroki, gritó un estudiante en estado de shock. Sí, vas a remojar a estudiantes que no tuvieron nada que ver con esto, cálmate. La multitud de estudiantes retrocedió arrastrando los pies, con expresiones marcadas por la alarma, mientras observaban a Yuuto agarrar la manguera que había arrastrado desde el pasillo. Buen punto, admitió Yuuto. Sacó un teléfono, tomó una foto de su caótico escritorio y guardó el dispositivo en su bolsillo. Ahora, su voz se redujo a un susurro travieso y una sonrisa siniestra se extendió por su rostro. "Yippee-ki-yay, hijos de perra", declaró con un acento francés fingido, desatando un torrente de agua. La manguera rugió y roció salvajemente por toda la habitación, empapando a todos y todo lo que se encontraba a su paso. ¿Me expulsarán? Ja, lo peor que me podrían pasar es que me suspenden ahora que tengo pruebas fotográficas. Yuuto se rió entre dientes, rociando su asiento sin parar hasta que el hedor y la mugre acumulada comenzaron a disiparse. Mientras limpiaba los escombros, los restos de basura comenzaron a fluir hacia los demás estudiantes. Se alejaron del camino de la manguera, pero muchos terminaron empapados. La mayoría estaba en shock ante el caos que se desarrollaba ante ellos. Perdió completamente la cabeza, murmuraron entre sí, con los ojos muy abiertos mientras Yuuto continuaba su asalto a la basura que quedaba alrededor de su asiento. Sus movimientos eran entonces tranquilos y metódicos. Esta vez seguro que lo expulsarán, susurraron, seguros de su destino. El severo profesor entró en el aula, ahora un desastre empapado, abriéndose paso entre los estudiantes empapados que estaban afuera. Observaron a Hiroki rociar agua con una calma inusual. Al notar al maestro, todos compartieron el mismo pensamiento. Hiroki estaba en problemas inevitables esta vez. ¿Lo expulsarán, o algo peor? El profesor inspeccionó el aula inundada y luego fijó su mirada en Hiroki, que estaba junto a la pizarra. Ah, profesor, dijo Yuuto, cerrando la manguera del agua y esbozando una sonrisa despreocupada. Mi asiento estaba un poco sucio, así que lo limpié antes de la clase. Tengo pruebas, sí. No te preocupes, Mori, toma asiento. Todo está bien en esta clase. El resto de ustedes, hagan lo mismo, instruyó la maestra con una calma inquietante. ¿Qué? Yuuto frunció el ceño con sospecha. ¿Qué? Estallaron los estudiantes. Profesor, entiendo que usted es estricto, pero mira el lío que causó Hiroki. ¿Sí? Toda la clase está llena de agua porque ese loco bastardo usó la manguera y griega. Cállate. Toma, tus asientos. Todo está bien en esta clase, ordenó, silenciando a la multitud enojada con severa autoridad. Por una vez estoy de acuerdo con esos idiotas. Algo no anda bien con él, pensó Yuuto, observando la expresión vacía del maestro. Señor Mori, usted es el que está más cerca de su asiento y aún así no lo toma. Aunque todo está bien con su asiento, señaló con dureza el profesor. Juguemos por ahora. Está pasando algo interesante, pensó Yuuto mientras se acomodaba en su asiento empapado. Los otros estudiantes intercambiaron miradas inquietas, sin saber cómo reaccionar. ¿Escuchaste al maestro? Todo está bien. Poco a poco se fueron calmando, aunque un poco extraños. Después de unos momentos de vacilación, regresaron de mala gana a sus asientos empapados por respeto a su maestro. La clase se reanudó como de costumbre, lo que aumentó el carácter surrealista de la situación. Maestro, se escuchó una voz. Sí, Nana. Respondió la maestra con una inquietante indiferencia. Hay mucha agua aquí, ¿podríamos tomarnos unos minutos para secar todo? Preguntó la estudiante, moviéndose incómoda en su asiento empapado, mientras sus compañeros asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Te veo completamente seca. Todo está bien en esta aula. Continuaremos con la lección, insistió la profesora, desestimando su preocupación. Los estudiantes intercambiaron miradas desconcertadas, sintiendo que algo andaba profundamente mal con el profesor, pero ninguno se atrevió a hablar. En ese momento, el maestro miró su reloj.
Este profesor, este comportamiento y su insistencia repetitiva, todo está bien en esta clase, es casi como si él, Mori, dijo de repente el maestro, volviendo su atención a Yuto, interrumpiendo sus pensamientos. Yuto se encontró con la mirada del profesor mientras la atención de todos los estudiantes se dirigía hacia él. Ven conmigo, alguien te necesita. No te preocupes, todo está bien, dijo el profesor con voz desprovista de emoción. Bien, murmuró Yuto, levantándose de su asiento y caminando hacia el profesor, que estaba esperando junto a la puerta del aula. Mientras tanto, ustedes, estudiantes, vean este video educativo, dijo el profesor mientras encendía el televisor en el aula. Los estudiantes intercambiaron miradas inquietas. A pesar de su desagrado por Yuto, estaban desconcertados por los acontecimientos que se estaban desarrollando. Se sentían como si estuvieran atrapados en una pesadilla surrealista. Algunos incluso se pellizcaron con la esperanza de despertar. Yuto y el profesor salieron del aula mientras la televisión estaba encendida. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos?, preguntó Yuto mientras se alejaban del aula. El rostro del profesor no revelaba nada. Muy bien, Hiroki Mori, que comiencen los juegos, declaró Satoshi con una sonrisa malvada en su rostro. De nuevo fuera del aula. De repente, el maestro apuntó con un bolígrafo afilado al abdomen de Yuto. Reaccionando rápidamente, Yuto atrapó el bolígrafo con la palma de la mano y la punta le atravesó la piel mientras el líquido comenzaba a gotear. Mierda. Sabía que intentaría algo, así que logré bloquearlo, pero fui y me apuñalaron, al diablo con este cuerpo débil. Yuto apretó los dientes, el dolor se reflejaba en sus rasgos. Pero el maestro insistió. Todo está bien, Mori. Jadeó el profesor, esforzándose por hundir el bolígrafo más profundamente, como si lo obligara a alguna fuerza invisible. Yuto lo miró más profundamente a los ojos. Bien, este es un mundo NTR, este imbécil ha sido hipnotizado. ¿Quién lo hizo? GRR. Yuto gruñó mientras agarraba la muñeca del maestro y presionaba contra su palma. Yuto inmediatamente miró a su alrededor, notando cámaras de seguridad. No puedo arriesgarme a herirlo demasiado gravemente. Puede que haya un conspirador de la NTR con la capacidad de alterar las pruebas acechando por ahí. Pero aún necesito neutralizarlo. Mientras la mano del maestro temblaba, empujando sin descanso, Yuto rápidamente pasó de la defensa al control asertivo. Agarrando la muñeca del maestro, giró hacia un lado, tirando del brazo hacia una posición vulnerable. Con el codo del maestro asegurado contra su torso, Yuto juntó sus manos y ejecutó un giro brusco, golpeando con fuerza el área alrededor de la muñeca del maestro. ¡Ga! El maestro huyó mientras el dolor aumentaba, el bolígrafo todavía estaba alojado en la mano de Yuto. Sin dudarlo, Yuto se movió detrás de él y golpeó con fuerza su cabeza contra los casilleros de acero. Todo está bien. El canto del maestro se convirtió en un murmullo arrastrado mientras su visión se nublaba. Con el maestro debilitado, Yuto lo abordó, plantando con fuerza su cara contra el suelo, dejándolo inconsciente. GRH. Gruñó Yuto mientras se levantaba, confirmando que el maestro estaba caído. Jaja, me siento más fuerte. Si fuera yo hace 4 días, no habría logrado esto. Realmente me volví más fuerte en un solo día. ¿O es porque ya no estoy herido?, reflexionó, sacando el bolígrafo de su palma. La sangre brotó y fluyó libremente, goteando sobre el suelo. ¿Un hipnotizador? ¿Estoy enfrentándome a un hipnotizador? No. Sus pensamientos corrían mientras observaba al personal docente salir de sus aulas de una manera extrañamente sincronizada. Todos se detuvieron simultáneamente y luego se giraron para mirarlo exactamente al mismo tiempo. Definitivamente algo anda mal con ellos también, concluyó Yuto, rasgando un trozo de su camisa y envolviéndolo alrededor de su palma. Estás sangrando, gritó un maestro mientras corría hacia Yuto, con la preocupación grabada en su rostro. Este tipo parece estar mostrando emociones genuinas, ¿no está hipnotizado, entonces?, reflexionó Yuto, relajándose un poco mientras el maestro se acercaba. No te preocupes, Mori, le aseguró el profesor mientras se acercaba. Todo está bien contigo, entonó el maestro sin comprender, cargando hacia Yuto con una regla de metal afilada como una navaja. Yuto ni siquiera necesitó ver al gobernante para reaccionar. Instintivamente rodó hacia un lado cuando escuchó ese cántico. Maldita sea, pensó, haciendo tropezar rápidamente al profesor con un pie bien colocado. Mientras se concentraba en el profesor, los estudiantes comenzaron a salir de sus aulas, todos excepto los suyos.
Aparecieron más desde los pasillos de la planta baja. Unificados, más de 100 estudiantes los rodearon por ambos lados, mientras sus cantos resonaban monótonamente. ¿Todo está bien con esto? Los ojos de Yuto se abrieron mientras escaneaba el mar de rostros que los rodeaban. ¿Eso es un poco más de 20 personas?